vamos a hablar de los ácidos grasos en forma de cis. Mi nombre es Rebeca. ¿Qué son los alcanos? Los alcanos son compuestos formados por carbono e hidrógeno que solo contienen enlaces simples carbono-carbono. Cumplen la fórmula general CH2N+2, donde N es el número de carbonos de la molécula. Alcanos, en los cuales los carbonos se enlazan de manera continua, sin ramificaciones, se denominan alcanos de cadena lineal. Los 4 primeros tienen un nombre sistemático que consiste en los prefijos met, et, prop y but, seguidos del sufijo ano. Los demás se nombran mediante los prefijos griegos que indican el número de átomos de carbono y la terminación ano. Se llama radical alquilo a las agrupaciones de átomos procedentes de la eliminación de un átomo de hidrógeno en un alcano, por lo que contiene un electrón de valencia disponible para formar un enlace covalente. Se nombran cambiando la terminación ano por hilo o il cuando forme parte de un hidrocarburo. ¿Qué son los alquenos? Los alquenos son hidrocarburos que contienen enlaces dobles carbono-carbono. Se emplea frecuentemente la palabra olefina como sinónimo. Los alquenos abundan en la naturaleza. El eteno es un compuesto que controla el crecimiento de las plantas, la germinación de las semillas y la maduración de los frutos. Los alquenos se nombran reemplazando la terminación ano del correspondiente alcano por eno. Se elige como cadena principal la de mayor longitud que contenga el doble enlace. La numeración comienza en el extremo que otorga al doble enlace el menor localizador. Mi nombre es Samairani y les voy a hablar sobre los esteroides. Los esteroides son compuestos hepragenoides derivados por ciclización del hidrocarburo escualeno, dando lugar a un sistema de 4 anillos de carbono A, B, C, D, denominado ciclopentano-fenantreno. Los esteroides son compuestos de enorme interés biológico. Los alcoholes esteroideos o esteroles son componentes normales de la membrana de las células eucariotas, donde se comportan como reguladores de la fluidez de la misma. Asimismo, tienen estructuras esteroidea los ácidos biliares, que son los emulsionantes naturales que produce el hígado para facilitar la absorción de los lípidos, las hormonas sexuales y las hormonas corticales, importantes reguladoras del metabolismo energético y mineral. Después tenemos lo que es el carbono quiral e isomería. Una de las causas de la aparición de la isomería de imagen especular es la presencia de un átomo de carbono unido a 4 átomos o grupos diferentes. A dicho carbón se le llama átomos o grupos diferentes. A dicho carbón se le llama carbono quiral. Un carbono con 4 grupos diferentes unidos y que no quedan en un mismo plano entre sí ni con el centro se conoce como carbono quiral, y la disposición tridimensional de estos grupos es su configuración. Un carbono con 4 grupos diferentes unidos a él puede existir en 2 disposiciones que no se pueden superponer y son imágenes especulares a causa de la geometría tetraédrica del carbono. Los 4 grupos enlazados pueden ser muy diferentes, como en un carbono con 4 halógenos distintos unidos a él, o ligeramente diferentes, como en un carbono unido a 4 grupos alquilino de distinta longitud. Un compuesto que no se puede suponer a su imagen en el espejo se le denomina quiral. Mi nombre es Perla y les voy a hablar de los ácidos grasos cis. Son ácidos grasos insaturados que poseen los grupos semejantes o idénticos, generalmente grupo -H, en el mismo lado de un doble enlace. Los ácidos grasos cis son isómeros de los ácidos grasos trans, en los que los -H se disponen uno a cada lado de doble enlace. Los ácidos grasos con doble enlace cis no son cadenas rectas, sino que poseen un codo en el punto donde está el doble enlace. Por el contrario, los trans son rectilíneos. Los dobles enlaces cis son mucho más comunes en los seres vivos que en los trans. Los dobles enlaces suelen tener configuración cis y encontrarse conjugados dentro de la cadena y frecuentemente separados por un grupo metileno. Ácidos grasos cis monoinsaturados contienen un solo doble enlace. Su denominación cis significa que tienen los dobles hidrógenos al mismo lado de los carbonos del doble enlace. Ácidos grasos cis poliinsaturados tienen más de un doble enlace. A este grupo pertenecen los ácidos grasos linoleico,
2 doble enlaces y el alfa-linoleico 3 doble enlaces. Ácido linolénico. El ácido linolénico, que encabeza la serie W3, también debe ser considerado esencial porque se ha demostrado que su deficiencia alimentaria da lugar a trastornos visuales y alteraciones del comportamiento, que se justifican debido a la riqueza de la retina y de las membranas cerebrales en ácido ADH, que el organismo sintetiza a partir del linoleico, aunque le puede llegar a través de una alimentación que contenga grasa de pescado que lo incorporan del fitoplancton. Está comprobado que el organismo humano sintetiza a partir de los ácidos linoleico W6 y linolénico W3, toda una cadena de ácidos grasos. Mi nombre es Jennifer y les hablaré de las biomoléculas que se relacionan con los problemas en la salud, pero en este caso nos benefician, que es el omega 3, que estos corrigen los desequilibrios en las dietas modernas que acarrean problemas de salud. Una alimentación rica en ácidos grasos omega 3 puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas, como por ejemplo enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares y cáncer. También reduce el colesterol LDL. También está el omega 6, que la mayoría se incorporan a la dieta a través de los aceites vegetales, como por ejemplo el ácido linoleico. Un excesivo consumo de este ácido puede producir inflamación y causar enfermedades coronarias como cáncer, asma, artritis y depresión. En una dieta saludable, la porción de ácidos omega 6 debería ser aproximadamente 2 a 4 veces mayor que la de omega 3. Mi nombre es Eduardo Burs. Para concluir con este tema, debemos de saber que los ácidos grasos cis son un ácido graso insaturado que posee los grupos semejantes o idénticos, generalmente grupos de hidrógeno, en el mismo lado de un doble enlace. Los ácidos grasos cis son isómeros de los ácidos grasos trans, en los que los hidrógenos se disponen uno a cada lado del doble enlace. Los ácidos grasos con dobles enlaces cis no son cadenas rectas, sino que poseen un codo en el punto donde está el doble enlace. Por el contrario, los trans son rectilíneos. Los dobles enlaces cis son mucho más comunes en los seres vivos que los trans. Al igual dimos a explicar que los alcanos son compuestos formados por carbono e hidrógeno que solo contienen enlaces simples carbono-carbono. Cumplen la fórmula general CnH2n más 2, donde N es el número de carbonos de la molécula y que los alquenos son hidrocarburos que contienen enlaces dobles carbono-carbono. Se emplea frecuentemente la palabra olefina como sinónimo. Los alquenos abundan en la naturaleza. Debemos saber algo muy importante, que los ácidos grasos cis no afectan al cuerpo, sino que lo ayudan a su mejor funcionamiento y dando un mejor rendimiento metabólico.